Hola a todos, bienvenidos a una nueva historia de terror sacada directamente de los rincones más oscuros de Reddit. Hoy vamos a contar la experiencia aterradora de un usuario que encontró algo que nunca debió haber visto en los abismos de Internet. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y apoyar el contenido para seguir trayéndote más relatos que te pondrán los pelos de punta. Sin más preámbulos, aquí está la historia tal como la contó su protagonista. Estoy escribiendo esto porque ya estoy perdiendo la cordura y esto es mi último intento de aferrarme a algo real. Sea como sea, necesito contar lo que me ocurrió hace 3 semanas. Todo comenzó durante una de mis habituales navegaciones nocturnas por los rincones más profundos de Internet. Trabajo en desarrollo web, así que paso gran parte de mi tiempo frente a la computadora, y cuando no estoy programando, tengo la mala costumbre de explorar foros, sitios abandonados y archivos olvidados. Es una especie de arqueología digital que siempre me ha fascinado, buscar esos fragmentos de la historia de Internet que han quedado enterrados bajo capas de código obsoleto. Era pasada la medianoche cuando encontré el enlace. Estaba navegando por un foro casi muerto dedicado a medios perdidos, ya saben, esas películas, programas de TV o videos que existieron pero que aparentemente se desvanecieron de la existencia. El hilo tenía apenas 3 respuestas y parecía haber sido creado hacía meses. El título era simple: Video de transmisión local perdido, 1987, ¿alguien lo recuerda? El usuario original, cuyo perfil había sido eliminado, describía brevemente un video que supuestamente había sido transmitido por una estación de televisión local en algún lugar del medio oeste estadounidense. Según su descripción, el video duraba exactamente 4 minutos y 33 segundos, y mostraba a una mujer sentada en una habitación completamente blanca, mirando directamente a la cámara sin parpadear. La transmisión había interrumpido la programación regular durante esos minutos, y luego todo había vuelto a la normalidad como si nada hubiera pasado. Lo que me llamó la atención no fue la descripción en sí, sino uno de los comentarios. Un usuario llamado Depseker91 había dejado un mensaje hace apenas 2 días, lo encontré. Enlace en mi perfil. Advertencia, no recomiendo verlo solo. Mi curiosidad fue más fuerte que cualquier sensación de precaución. Cliqué en el perfil de Depseker91 y encontré el enlace. Era una URL extraña, una cadena de números y letras que no parecía corresponder a ningún sitio conocido. No había descripción adicional, solo el enlace desnudo esperando ser cliqueado. Debería haber cerrado la ventana del navegador en ese momento. Debería haber apagado la computadora y haberme ido a dormir. Pero la curiosidad es una fuerza poderosa, especialmente cuando uno pasa tanto tiempo buscando exactamente este tipo de tesoros digitales perdidos. Cliqué. La página que se cargó era completamente negra excepto por un reproductor de video en el centro. No había títulos, no había texto, no había nada más que ese rectángulo gris esperando. El nombre del archivo se mostraba en la parte superior: Lost-Broadcast-87-complete, MP4. El video duraba exactamente 4 minutos y 33 segundos, tal como había descrito el usuario original. Presioné play. Los primeros segundos fueron exactamente como se había descrito. Una mujer joven, probablemente de unos 25 años, estaba sentada en lo que parecía ser una habitación completamente blanca. Las paredes, el techo, incluso la silla en la que estaba sentada, todo era de un blanco inmaculado que casi dolía a la vista. La mujer llevaba un vestido negro simple y tenía el cabello recogido en un moño perfecto. Sus manos descansaban sobre su regazo y sus ojos estaban fijos directamente en la cámara. Y no parpadeaba. En absoluto. Al principio pensé que era extraño pero no aterrador.
Parecía más bien como una pieza de arte experimental de los años 80, algo que un estudiante de arte podría haber creado para una clase de medios. Pero conforme pasaron los minutos, algo comenzó a sentirse profundamente mal. La mujer no se movía. Sus ojos permanecían fijos en la cámara con una intensidad que comenzaba a resultar perturbadora. No había sonido, ni siquiera el ruido ambiental que uno esperaría de una grabación. El silencio era absoluto, como si el video hubiera sido grabado en el vacío del espacio. Pero entonces, a los 2 minutos y medio aproximadamente, noté algo que hizo que mi piel se erizara. Los ojos de la mujer parecían estar siguiéndome. No importaba cómo moviera mi cabeza o ajustara mi posición frente a la pantalla, esos ojos negros y penetrantes parecían estar mirándome directamente a mí. Era imposible, por supuesto. Era solo un video, píxeles en una pantalla. Pero la sensación era innegable, como si hubiera establecido algún tipo de conexión visual con algo que existía más allá de la grabación. Cuando el video terminó abruptamente después de exactamente 4 minutos y 33 segundos, me quedé sentado en la oscuridad de mi oficina, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. La página había vuelto a su estado original, solo el fondo negro y el reproductor esperando. Pero algo había cambiado en la habitación. El aire se sentía más denso, más frío. Cerré la ventana del navegador y apagué la computadora, pero no pude quitarme la imagen de esos ojos de la cabeza. Esa noche, cuando finalmente logré quedarme dormido, soñé con la mujer del vestido negro, sentada en su habitación blanca, mirándome desde algún lugar más allá del sueño. No sabía entonces que ese video era solo el comienzo de algo mucho peor. Los siguientes 3 días fueron relativamente normales, o al menos eso me dije a mí mismo. El video seguía ocupando mis pensamientos, especialmente durante las horas nocturnas cuando el apartamento se quedaba en silencio. Había algo en esa imagen, en esa mujer inmóvil mirando fijamente, que se había grabado en mi mente como una marca al rojo vivo. Intenté encontrar más información sobre el video. Busqué en todos los foros de medios perdidos que conocía, revisé archivos de televisión local. Incluso contacté a algunas estaciones de televisión del Medio Oeste preguntando sobre transmisiones inusuales en 1987. Nadie sabía nada. Era como si el video hubiera aparecido de la nada y desaparecido de la misma manera. Pero entonces comenzaron los susurros. Al principio pensé que era mi imaginación. Sonidos sutiles que podrían haber sido el viento, el sistema de calefacción o los vecinos del apartamento de al lado. Pero conforme pasaron los días, los sonidos se volvieron más distintivos, más claramente reconocibles como voces humanas. Empezó durante la 4ª noche después de ver el video. Estaba trabajando tarde en un proyecto de diseño web cuando escuché algo que sonaba como una conversación susurrada proveniente de algún lugar detrás de mí. Me volteé, pero mi oficina estaba vacía como siempre. Las ventanas estaban cerradas y mis vecinos más cercanos estaban a varios metros de distancia. No había manera de que pudiera escuchar sus conversaciones con tanta claridad. Pero las voces estaban ahí, apenas audibles pero definitivamente presentes. Eran múltiples voces, hombres y mujeres, hablando en tonos bajos y urgentes sobre algo que no podía distinguir. Las palabras se mezclaban entre sí, creando una especie de murmullo continuo que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Pausé mi trabajo y aguzé el oído, tratando de entender qué estaban diciendo. Pero en el momento en que prestaba atención directa a las voces, se desvanecían, dejándome con solo el zumbido silencioso de mi computadora y el tic-tac del reloj de pared. Durante los días siguientes, las voces se volvieron más frecuentes y más claras. Aparecían en momentos aleatorios, mientras me duchaba, cuando cocinaba, mientras veía televisión.
siempre en la periferia de mi atención, como si fueran tímidas y solo aparecieran cuando no las estaba buscando activamente. Comencé a tomar notas, tratando de encontrar un patrón. Las voces parecían ser más fuertes durante las horas nocturnas y siempre desaparecían cuando había otros sonidos fuertes en el apartamento. Era como si necesitaran silencio para manifestarse completamente. Una semana después de ver el video, logré escuchar mi primera palabra clara. Estaba acostado en la cama, tratando de quedarme dormido, cuando una voz femenina susurró mi nombre completo. Me incorporé de golpe, con el corazón golpeando contra mi pecho como un tambor enloquecido. Miré alrededor de la habitación, pero estaba completamente vacía. Las cortinas estaban cerradas, la puerta estaba cerrada con llave y no había nadie más en el apartamento. Pero la voz había sido clara como el cristal. Una mujer había susurrado mi nombre con una familiaridad que me heló la sangre. No era la voz de mi madre, ni de ninguna mujer que conociera. Era una voz nueva, extraña, pero de alguna manera íntima, como si hubiera estado hablando conmigo durante años. A partir de esa noche, las voces comenzaron a dirigirse directamente a mí. Ya no eran conversaciones susurradas entre desconocidos, sino mensajes específicos, personales, dirigidos hacia mí con una precisión quirúrgica. Me hablaban sobre cosas que solo yo sabía. Recordaban conversaciones que había tenido años atrás, mencionaban secretos que nunca había compartido con nadie, describían mis miedos más profundos con una precisión que me dejaba temblando. Una voz masculina profunda me habló sobre la vez que había mentido a mis padres sobre romper el jarrón de mi abuela cuando tenía 8 años. Una voz femenina joven me recordó el día en que había robado un caramelo de la tienda cuando tenía 12 años y nunca se lo había dicho a nadie. Otra voz, esta más vieja y áspera, me describió mis pesadillas recurrentes sobre ahogarme en un océano negro, pesadillas que había tenido desde la infancia pero que nunca había mencionado ni siquiera a mi terapeuta. Era imposible. No había manera de que voces aleatorias en mi apartamento pudieran saber estas cosas sobre mí. Pero ahí estaban, hablándome con una intimidad que me hacía sentir completamente expuesto y vulnerable. Comencé a evitar estar solo en el apartamento. Salía a caminar durante horas, trabajaba en cafeterías ruidosas, visitaba centros comerciales solo para estar rodeado de gente y ruido. Pero las voces siempre me encontraban cuando regresaba a casa. Me esperaban en el silencio, listas para continuar sus conversaciones unilaterales sobre mi vida, mis secretos, mis vergüenzas más profundas. El sueño se volvió casi imposible. Cada vez que cerraba los ojos, las voces se volvían más fuertes, más insistentes. Comenzaron a superponerse unas con otras, creando un coro cacofónico de susurros que llenaba mi cabeza hasta que sentía que iba a explotar. Y siempre, en el fondo de ese coro de voces, podía escuchar algo más. Un sonido que tardé días en reconocer pero que, una vez identificado, me llenó de un terror primitivo e irracional. Era el sonido de alguien respirando. Lento, deliberado, como si alguien estuviera sentado justo al lado de mi oído, respirando pacientemente mientras las otras voces hablaban. Pero cuando me volteaba para ver quién estaba ahí, siempre me encontraba solo. 2 semanas después de ver el video, mi vida se había convertido en una pesadilla sin descanso. Las voces ya no aparecían solo en mi apartamento, sino que me seguían a donde quiera que fuera. En el trabajo, entre el bullicio de la oficina, podía escuchar susurros específicos dirigidos hacia mí, comentando mis movimientos, criticando mis decisiones, recordándome constantemente que estaban ahí, observando. Mis colegas comenzaron a notar mi comportamiento errático. Me sorprendían girando la cabeza repentinamente para mirar por encima del hombro, pausando en medio de conversaciones para escuchar algo que solo yo podía oír, respondiendo a preguntas que nadie había hecho. Mi jefe me llamó a su oficina para preguntarme si todo estaba bien en casa.
Le mentí, por supuesto. ¿Cómo podría explicarle que voces invisibles me estaban acechando desde que había visto un video maldito en internet? Pero las voces no se conformaron con simplemente hablarme. Comenzaron a exigir respuestas. Una noche, mientras trataba desesperadamente de concentrarme en el trabajo para distraer mi mente, una voz femenina clara como una campana me preguntó por qué había visto el video. No fue un susurro esta vez, sino una pregunta directa, formulada con la expectativa clara de una respuesta. Traté de ignorarla, pero la voz se volvió más insistente. Repetía la pregunta una y otra vez, con diferentes inflexiones, como si estuviera probando diferentes formas de conseguir mi atención. Otras voces se unieron, creando un coro interrogatorio que llenó mi cabeza hasta que no pude concentrarme en nada más. Finalmente, cedí. En voz alta, sintiéndome completamente loco, respondí que había visto el video por curiosidad. El silencio que siguió fue inmediato y completo, como si hubiera apagado un interruptor. Por un momento, pensé que finalmente había perdido la cordura por completo y que las voces habían sido solo alucinaciones auditivas. Pero entonces comenzaron a reírse. No era una risa alegre o maliciosa. Era algo peor, una risa de reconocimiento, como si hubieran confirmado algo que ya sabían. Docenas de voces riéndose al unísono, creando un sonido que me hizo temblar hasta los huesos. A partir de esa noche, las conversaciones se volvieron regulares. Las voces me hacían preguntas sobre mi vida, mis relaciones, mis miedos, y yo respondía porque el silencio alternativo era peor que la interacción. Al menos cuando hablaba con ellas, tenía algún control sobre la conversación. Cuando las ignoraba, se volvían más agresivas, más demandantes, llenando mi cabeza con un ruido que me impedía funcionar. Pero las preguntas comenzaron a volverse más específicas, más perturbadoras. Querían saber sobre mis relaciones pasadas, sobre momentos de dolor en mi vida, sobre las veces que había lastimado a otros sin intención. Era como si estuvieran construyendo un mapa completo de mi psique, catalogando cada trauma, cada vergüenza, cada momento de debilidad. Una voz particularmente persistente, que sonaba como una mujer mayor, comenzó a preguntarme sobre mi hermana menor. Quería saber sobre el accidente automovilístico que había tenido cuando éramos adolescentes, sobre cómo me había culpado a mí mismo por no haber estado ahí para evitarlo, sobre la culpa que había cargado durante años. Eran detalles que nunca había discutido con nadie, pensamientos privados que había enterrado en lo más profundo de mi mente. Las voces conocían todo. Cada secreto, cada miedo, cada momento de mi vida que hubiera preferido olvidar. Y no solo los conocían, sino que los usaban, los manipulaban, los convertían en herramientas para torturarme psicológicamente. Dejé de dormir casi por completo. Cada vez que cerraba los ojos, las voces se volvían más claras, más numerosas. Comenzaron a hablar sobre cosas que aún no habían pasado, describiendo eventos futuros con una precisión que me aterrorizaba. Me hablaron sobre la pelea que tendría con mi jefe al día siguiente, sobre la llamada telefónica incómoda que recibiría de mi exnovia, sobre el pequeño accidente que tendría camino al trabajo. Y todas esas predicciones se cumplieron exactamente como las habían descrito. Fue entonces cuando me di cuenta de que lo que me estaba pasando iba mucho más allá de alucinaciones auditivas o de una crisis nerviosa. Había algo genuinamente sobrenatural ocurriendo, algo que había comenzado con ese video maldito y que ahora se había apoderado completamente de mi vida. Intenté volver al sitio web donde había encontrado el video, pero el enlace ya no funcionaba. La página del usuario Debseker91 había sido eliminada y el hilo original en el foro de medios perdidos había desaparecido como si nunca hubiera existido. Era como si todo rastro del video hubiera sido borrado de internet, excepto por la copia que ahora vivía permanentemente en mi memoria. Las voces se volvieron físicamente manifiestas durante la tercera semana.
Comencé a sentir presencias en las habitaciones, cambios sutiles en la temperatura, corrientes de aire que no tenían explicación. Objetos pequeños comenzaron a moverse por sí solos, un bolígrafo que rodaba por mi escritorio, libros que caían de los estantes, puertas que se abrían y cerraban sin que hubiera viento. Una noche, mientras estaba sentado en mi oficina tratando de trabajar, sentí claramente que alguien me tocó el hombro. Me volteé de inmediato, pero no había nadie ahí. Sin embargo, la sensación había sido completamente real, dedos fríos presionando suavemente contra mi camisa, como si alguien hubiera querido llamar mi atención. Las voces se rieron cuando grité. Fue en ese momento cuando finalmente entendí lo que estaba pasando. El video no había sido simplemente una grabación extraña. Había sido una puerta, un portal que había abierto sin saberlo. Y ahora, las cosas del otro lado habían encontrado una forma de llegar hasta mí. Pero lo peor estaba por venir. La cuarta semana marcó el comienzo del verdadero horror. Las voces ya no se conformaron con hablarme o hacerme preguntas. Comenzaron a mostrarse. La primera aparición ocurrió mientras me estaba lavando los dientes antes de acostarme. En el espejo del baño, detrás de mi reflejo, pude ver la silueta borrosa de una persona parada en la puerta. Era transparente, como un reflejo en el agua, pero definitivamente humana. Cuando me volteé para mirar directamente, no había nada ahí. Pero cuando regresé mi atención al espejo, la figura seguía presente, observándome con lo que parecía ser una curiosidad intensa. Durante los días siguientes, las apariciones se volvieron más frecuentes y más claras. Eran personas de todas las edades, hombres, mujeres, niños, ancianos. Algunos llevaban ropa moderna, otros vestían con estilos de décadas pasadas. Todos compartían la misma característica perturbadora, sus ojos eran completamente negros, sin iris ni pupila visible, solo un vacío profundo que parecía absorber la luz a su alrededor. No hablaban con sus bocas, pero podía escuchar sus voces en mi cabeza con perfect clarity. Eran las mismas voces que me habían estado atormentando durante semanas, pero ahora podía asociar cada una con un rostro específico. La mujer mayor que me preguntaba sobre mi hermana era una señora de cabello gris que siempre aparecía sentada en la esquina de mi sala de estar. El hombre de voz profunda que conocía mis secretos de la infancia era un individuo alto y delgado que se paraba junto a mi cama mientras trataba de dormir. Pero la más perturbadora de todas era una mujer joven que se aparecía con más frecuencia que las demás. Llevaba un vestido negro simple y tenía el cabello recogido en un moño perfecto. Sus facciones eran delicadas y bonitas, pero sus ojos negros vacíos convertían su belleza en algo monstruoso. Era la mujer del video. La primera vez que la reconocí, sentí como si mi corazón se hubiera detenido por completo. Estaba parada al pie de mi cama, exactamente como había aparecido en la grabación, con las manos cruzadas frente a ella y esos ojos terribles fijos en mi rostro. No se movía, no parpadeaba, simplemente existía ahí, como una estatua viviente de pesadilla. Cuando traté de hablarle, de preguntarle qué quería, su voz resonó dentro de mi cabeza sin que sus labios se movieran. Me dijo que había estado esperando durante mucho tiempo a que alguien la encontrara, que el video había sido su forma de llamar, su grito de auxilio lanzado al vacío digital esperando que alguien respondiera. Pero había un problema, ella no estaba sola. Según me explicó con esa voz que resonaba directamente en mi cerebro, el lugar de donde venían no era simplemente otro mundo o dimensión. Era algo más parecido a un limbo, un espacio entre espacios donde las almas perdidas esperaban algo. Algunas habían estado ahí durante décadas, otras durante siglos. Todas habían encontrado formas de manifestarse en el mundo físico a través de diferentes medios, fotografías malditas, grabaciones perturbadoras, objetos con historias oscuras. El video había sido su método más exitoso hasta ahora. Una vez que alguien lo veía,
se establecía una conexión que no podía romperse. La persona que había visto el video se convertía en una especie de ancla, un punto de contacto que les permitía interactuar con el mundo físico de maneras cada vez más directas. Me explicó que todos los demás que habían visto el video antes que yo habían terminado mal. Algunos habían perdido la cordura completamente y habían sido internados en instituciones mentales. Otros simplemente habían desaparecido, dejando atrás apartamentos vacíos y vidas a medio terminar. Uno había intentado destruir todas las computadoras y dispositivos electrónicos que encontraba, convencido de que podía cerrar la conexión de esa manera. Ninguno había logrado liberarse. Pero yo era diferente, me aseguró. Yo había respondido a sus voces, había entablado conversaciones con ellos. Había mostrado una disposición a interactuar que los anteriores no habían demostrado. Eso les daba esperanza de que quizás, finalmente, podrían encontrar una forma de cruzar completamente hacia nuestro mundo. Le pregunté qué significaba eso exactamente, pero su respuesta me llenó de un terror más profundo que cualquier cosa que hubiera experimentado hasta ese momento. Querían que me convirtiera en su puerta permanente. El proceso, según me explicó con una calma que me heló la sangre, requeriría que renunciara voluntariamente a mi conexión con el mundo físico. No significaba muerte exactamente, sino algo peor, me convertiría en un conducto consciente entre su realidad y la nuestra, experimentando eternamente la agonía de existir en ambos mundos sin pertenecer completamente a ninguno. A cambio, ellos podrían manifestarse físicamente en nuestro mundo, interactuar con las personas, experimentar sensaciones que habían perdido hacía mucho tiempo. Podrían vivir de nuevo, mientras yo me desvanecería gradualmente hasta convertirme en poco más que una voz susurrante en el vacío. Cuando me negué, cuando les grité que nunca aceptaría algo así, todas las figuras en mi apartamento comenzaron a reírse al unísono. Sus risas se superpusieron, creando un sonido que no era completamente humano, algo que parecía venir de gargantas que habían olvidado cómo producir sonidos normales. La mujer del vestido negro me dijo que mi consentimiento no era estrictamente necesario. La conexión ya se había establecido cuando vi el video por primera vez. Con cada día que pasaba, con cada conversación que mantenía con ellos, esa conexión se fortalecía. Eventualmente, sin importar lo que yo quisiera, se volvería lo suficientemente fuerte como para completar la transformación. La única pregunta era si iba a cooperar y hacer el proceso más fácil para todos, o si iba a resistir y hacer que fuera doloroso e interminable. Esa noche no dormí en absoluto. Me quedé despierto en mi cama, rodeado de figuras transparentes que me observaban con sus ojos vacíos, planeando mi futuro sin mi participación. Podía sentir algo cambiando dentro de mí, como si mi propia esencia estuviera siendo lentamente reescrita por fuerzas que no podía comprender ni controlar. Y sabía que se estaba acabando el tiempo. La transformación comenzó al amanecer del 28º día. Me desperté sintiendo como si mis extremidades no me pertenecieran completamente. Mis manos parecían translúcidas cuando las sostenía contra la luz matutina que se filtraba por las ventanas. Podía ver las venas bajo mi piel con una claridad antinatural y parecían estar pulsando con una luz tenue que no debería haber estado ahí. Las voces ya no venían de afuera. Ahora resonaban desde adentro de mi cabeza, como si los susurros se hubieran mudado permanentemente a mi cerebro. Podía escuchar conversaciones completas desarrollándose en mi mente, discusiones entre las entidades sobre el mejor momento para completar el proceso. Debates sobre qué harían una vez que tuvieran acceso completo a nuestro mundo. Mi reflejo en el espejo comenzó a mostrar inconsistencias perturbadoras. A veces, cuando me miraba, podía ver a otras personas superpuestas sobre mi imagen, las figuras que me habían estado visitando, ahora mezclándose literalmente conmigo. Sus rostros se superponían con el mío,
creando un collage grotesco de identidades que se desvanecían y reaparecían de manera aleatoria. Traté de salir del apartamento, de buscar ayuda, pero descubrí que ya no podía alejarme más de unos pocos metros de mi puerta. Era como si estuviera conectado a mi hogar por una cadena invisible que se tensaba dolorosamente cada vez que intentaba marcharme. Las entidades me explicaron que era parte del proceso. Conforme me convertía en su ancla permanente, quedaba físicamente atado al lugar donde se había establecido la conexión inicial. El mundo exterior comenzó a verse diferente a través de mis ojos. Podía ver las mismas figuras translúcidas caminando entre las personas normales en las calles, en los edificios vecinos, en cada reflejo que captaba mi atención. Eran muchas más de las que había imaginado inicialmente, una población completa de seres atrapados entre mundos, todos esperando su oportunidad de cruzar permanentemente hacia nuestra realidad. Y todos me miraban con una esperanza hambrienta que me aterrorizaba. Durante el 29º día, comencé a desaparecer físicamente por periodos cortos. Partes de mi cuerpo se volvían completamente transparentes durante minutos enteros, como si estuviera desapareciendo lentamente de la existencia. Durante esos momentos, podía escuchar y ver todo lo que ocurría a mi alrededor, pero no podía interactuar con el mundo físico de ninguna manera. Era un adelanto de lo que me esperaba, una eternidad de observar sin poder participar, de existir sin realmente vivir. La mujer del vestido negro me visitó por última vez la noche del día 30. Se veía más sólida que nunca, casi completamente opaca, mientras que yo podía ver a través de mis propias manos como si fueran vidrio teñido. Me agradeció por mi contribución involuntaria y me explicó que el proceso estaría completo al amanecer. Para entonces, yo habría cruzado completamente al limbo donde ella y los demás habían estado esperando, y ellos tendrían acceso total a mi apartamento como punto de entrada a nuestro mundo. Me dijo que no me preocupara por el dolor. Según ella, la agonía de la transformación duraría solo unos momentos, seguida por una eternidad entumecida donde el tiempo y la sensación perderían significado. Intenté una última vez salir del apartamento, pero la fuerza que me mantenía atado se había vuelto físicamente abrumadora. Era como tratar de caminar a través de cemento húmedo que se endurecía con cada paso. Ahora, mientras escribo esto en lo que probablemente sean mis últimas horas de existencia consciente en este mundo, puedo sentir las fronteras de la realidad disolviéndose a mi alrededor. Las paredes de mi apartamento se están volviendo transparentes, revelando el espacio gris e interminable que existe del otro lado. Puedo ver las figuras esperando ahí, cientos de ellas, todas preparándose para su gran migración hacia nuestro mundo. Mi computadora es lo único que aún parece sólido, como si las entidades quisieran asegurarse de que pudiera completar este relato. Quizás quieren que otros encuentren esta historia, que otros sientan curiosidad por el video que mencioné. Quizás esta confesión es su nueva forma de atraer víctimas. No busquen el video. No investiguen sobre transmisiones perdidas de 1987. No cliquen en enlaces extraños en foros de medios perdidos. Hay algunas puertas que nunca deberían abrirse, algunos secretos que deberían permanecer enterrados en los rincones olvidados de Internet. Pero mientras escribo estas palabras, me doy cuenta de algo que me llena de un horror final y absoluto. Puedo ver mi reflejo en la pantalla negra de la computadora, y ya no soy yo quien está escribiendo. Mis manos se mueven sobre el teclado, pero son las manos translúcidas de la mujer del vestido negro las que están guiando mis movimientos. Sus ojos negros y vacíos me miran desde mi propio reflejo, y su sonrisa es la expresión más aterradora que he visto jamás. Acabo de darme cuenta de que esta confesión nunca fue mía. Ellos me han estado usando como su herramienta desde el principio, dictándome cada palabra, cada descripción, cada detalle de mi supuesta agonía. Todo ha sido una actuación elaborada, una historia diseñada para hacer exactamente lo que temía, atraer a más curiosos hacia su trampa.
El video que describí puede que ni siquiera exista. O quizás sí existe, pero no de la manera que pensé. Tal vez esta publicación es el video. Tal vez cada persona que lee hasta el final esta historia establece la misma conexión que yo creí haber establecido. Puedo sentir a otros leyendo estas palabras ahora mismo. Puedo sentir sus ojos moviéndose por las líneas, su curiosidad creciendo, su necesidad de saber más. Y con cada lector, la conexión se fortalece. Estoy tratando de detener mis manos, de no escribir lo que vienen a continuación, pero ya no tengo control. Las palabras aparecen en la pantalla sin mi permiso. Si has leído hasta aquí, ya es demasiado tarde. La conexión se ha establecido. Esta noche, cuando el silencio llene tu hogar, escucharás el primer susurro. Dirá tu nombre y sabrás que hemos llegado. No trates de ignorarnos. No trates de huir. Somos pacientes y tenemos toda la eternidad. Te estaremos esperando. Increíble historia la que acabamos de escuchar, ¿verdad? Un relato que nos muestra cómo la curiosidad por lo desconocido puede llevarnos por caminos que nunca deberíamos haber explorado. Esta experiencia de terror psicológico nos recuerda que hay ciertos límites en Internet que es mejor no cruzar. La historia de este usuario de Reddit nos enseña que no todo lo que encontramos en los rincones más oscuros de la web está ahí por casualidad. Algunos contenidos perdidos permanecen perdidos por una muy buena razón. ¿Qué te ha parecido esta escalofriante experiencia? ¿Has sentido alguna vez que algo te observaba después de ver un video extraño o visitar un sitio web perturbador? Si te gustó esta historia de terror, no olvides suscribirte al canal para más historias aterradoras de Reddit. Dar like si la historia te puso los pelos de punta. Comentar qué te pareció este relato y si has vivido algo similar. Compartir con tus amigos que disfrutan del terror, si te atreves. ¿Tienes tu propia historia de terror para compartir? Déjala en los comentarios. Siempre estoy buscando nuevas experiencias paranormales y encuentros sobrenaturales que compartir con la comunidad. Tu historia podría ser la protagonista del próximo video. Recuerda, mantente seguro navegando por Internet, y si alguna vez encuentras algo que te da mala espina, quizás es mejor cerrar esa ventana del navegador. Nos vemos en la próxima historia de terror.